las 9:19 de la mañana, hoy 30 de julio, se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Trata de Personas, es decir, una variante de la esclavitud en los tiempos contemporáneos. Lamentablemente, nuestro país sufre de este flagelo ancestral de la humanidad, que unos seres humanos conviertan en objetos a otros, que los priven de todas formas de libertad, y esto sucede sobre todo en territorios donde hay otras actividades ilegales como la minería ilegal y en particular en zonas de selva. Se habla de la triple frontera, Perú, Brasil, Colombia, pero el fenómeno sucede igualmente en las ciudades y en nuestra propia capital. Para tener luces sobre él y para saber qué se está haciendo para evitar que hayan esclavos en el siglo XXI, hemos invitado al señor Jorge Vaca, miembro y dirigente de la misión de la Organización Internacional para las Migraciones. Señor Jorge Vaca, buenos días. Muy buenos días, Mónica, Fernando y Carlos. Muy buenos días. Buenos días A todos los que escuchan este programa. Muchas gracias por su invitación. Y cuéntenos, por favor, ¿cuál es el panorama de la trata en el Perú? Estamos hablando de cuántas personas, en qué localidades y en relación a qué grupos criminales. Antes de entrar en materia, tal vez mencionar que se cumplen 20 años desde que se lanzó la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el histórico protocolo que se conoce como el Protocolo de Palermo, por haber sido desarrollado en Italia, ¿no? Para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas. Es decir, y ahí enfocado especialmente a mujeres y niños. Este protocolo fue ratificado por el Perú el 23 de enero del 2002 y entró en vigor el 25 de diciembre de 2003. Entonces, este es un tema importante, sobre todo por la coyuntura que está viviendo el país. Nosotros, en conjunto con otras agencias de Naciones Unidas, con los gobiernos, con los estados, y sociedad civil, trabajamos de manera permanente en 3 aspectos. Las 3 P famosas: prevención, protección y persecución del crimen organizado. Y cada uno de estos pilares tienen unas acciones concretas que tienden fundamentalmente a proteger a los más vulnerables. Estamos hablando de niños, niñas, adolescentes y mujeres principalmente, pero no solamente. Así que los retos, así como usted decía, en términos de proteger a aquellos que están en zonas abandonadas, pero también como, digamos, el círculo minero, esa zona, me disculpan, no soy peruano, soy nicaragüense, entonces, además, llevo 10 meses acá, de los cuales la mitad, totalmente encerrado en casa, ¿no? Bueno. Entonces, eso me dificulta geográficamente ubicarme. Claro. Pero les puedo decir que efectivamente es un problema serio, ¿no? Sí, claro, bueno, la minería ilegal en la zona de Madre de Dios. La minería ilegal, exactamente. Pero Lima en particular, ¿no? Sí. En Lima en particular es donde se concentra la mayor cantidad de personas, de víctimas. Sí, y señor Vaca, en realidad, y me imagino que se ha agudizado justamente en términos, en momentos de cuarentena, ¿por qué? Porque claro, uno de los efectos más graves de la cuarentena, además de la afectación a la salud, es el desempleo. Y la forma de captar a las niñas, adolescentes o jóvenes para esta especie de esclavitud, como lo ha señalado Fernando, del siglo XXI, es precisamente a partir de una oferta de empleo. Claro, y además que ahora se utilizan las redes, ¿no? Es decir, el reclutamiento también a través de engaños, principalmente ofertas de empleo, que lo único que cobijan es una explotación misericordia y vinculada a la explotación sexual y laboral. Entonces, ahora ya se sabe que WhatsApp es utilizado para hacer ofertas sexuales a una gran cantidad de gente, y por ello es importante también fortalecer la lucha virtual, llamémosla, ¿verdad? Para tratar de
desestructurar este crimen organizado que verdaderamente afecta a los más vulnerables, ¿no? El comercio, y eso es bueno, porque me parece importante que los medios de comunicación trabajen de manera intensa en abordar este crimen y buscar cómo efectivamente se establezcan redes a nivel del país en base a información fidedigna, ¿no? Ahora, pero es poco conocido, o sea, la percepción, señor Vaca, la percepción de la trata es un delito que, a pesar de que, por ejemplo, en el Perú se han extremado las penas carcelarias en ese sentido, no se ubica claramente el trabajo para poder erradicar la trata, y me imagino que es porque también se conoce poco del delito, ¿no? Bueno, se conoce bastante. Lo que afecta en el combate al delito en sí es que se requiere una mayor capacitación de todos los organismos que están involucrados en la persecución del delito, ¿no? Y a eso me refiero a policías, a fiscales, a jueces. En ocasiones se cometen errores en el proceso, ¿no? En el levantamiento de las pruebas. Entonces, bueno, ya sabemos, el crimen organizado tiene muy buenos abogados, ¿no? Para eso les pagan. Sí, claro, exacto. Y al cometer esos errores en el proceso judicial, en el proceso de investigación, en la recolección de información y después en el proceso judicial se manifiestan de manera tal que los criminales salen libres. Por eso hay que incidir mucho en la capacitación de los funcionarios para que esto no suceda. No es solamente desarrollar la parte legislativa, las normativas, las leyes, ¿no? Sino también incidir en que los funcionarios primero estén comprometidos y segundo puedan hacer las cosas de manera correcta para que los criminales no se salgan con la suya. Y ahí tiene que ver mucho la sociedad civil, las empresas privadas, porque nada pasa sin que la gente se dé cuenta, pues. ¿En cuántos barrios no hay burdeles con disfrazados de centros de expendio alcohólico o como se llame, ¿no? Entonces Señor Vaca, nosotros tenemos también que trabajar con ellos. Sí, disculpe. Buenos días, ¿cómo está? ¿Con quién no hablo? sé si usted... ¿Carlos? Mi nombre es Carlos Villarreal, sí, ¿cómo está? Carlos, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Cuál ha sido la evaluación que se ha hecho respecto a las políticas aplicadas en los últimos años? En los gobiernos, obviamente, siempre se ha hecho referencia a políticas de lucha contra la trata de personas, pero estas políticas, hablemos de los últimos 3, 4 años, ¿qué resultados han tenido? Por ejemplo, actualmente, ¿cuál es el número de denuncias que hay pendientes de resolución? ¿Cuántas personas están siendo sometidas a la justicia por este delito? ¿Cuáles son las regiones en donde más abunda o donde más alto es el coeficiente de trata de personas? Mira, en lo que va del año 2020, para que nos ubiquemos, ya se han identificado en total a 437 víctimas, 391 mujeres, y 42 varones. Esto nos demuestra que efectivamente las mujeres siguen siendo como el plato predilecto del crimen organizado, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente las involucran en temas de carácter de trata sexual, ¿no? En donde pues lamentablemente es lo que más abunda. En el 2019, y estas son cifras que nos facilita la Dirección contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la Policía Nacional del Perú, se rescataron 1.054 víctimas. De nuevo, 907 mujeres y 147 varones, ¿no? Y ahí hay un componente, yo que trabajo en el tema migratorio, que es la Agencia de las Naciones Unidas para la Migración, 454 de estas víctimas fueron extranjeras. Entonces, uno puede ver que el tema de la trata no está vinculado solamente a población peruana, sino también a población extranjera, y más aún en estos momentos. Los operativos de la policía para desestructurar y prevenir, combatir el crimen, se han visto obviamente también afectados, y esto ha sido aprovechado también por el crimen organizado, ¿no? Entonces, han sido pocos, ¿por qué? Porque la pandemia es la prioridad del momento. Y nos parece totalmente acertado. Así es. Entonces, hay que ver el problema de la trata incentivándose aún más por el trabajo informal,
que ya era, bueno, es enorme en Perú, pero también por que los gobiernos, digamos, están enfocados en combatir la pandemia y todos los recursos disponibles están concentrados en ello. Entonces, eso genera algunos vacíos. Unos vacíos. Muy bien. Don Jorge Vaca, muchísimas gracias por estar con nosotros en Ampliación de Noticias. Y bueno, esperemos que ya pueda, digamos, geográficamente, ¿no?, ir hacia los destinos donde esta situación es mucho más grave en nuestro país. Vamos a una pausa y ya regresamos. Sí.